Va a ser muy largo. La he dividido en dos partes. Y vamos a ver ahí en el 13, vamos a estar leyendo una historia real, ¿no es cierto?, como es su palabra, en el Antiguo Testamento. Una muy linda, donde seguramente el Señor nos dejará muchas enseñanzas. A medida que vamos a ir leyendo, vamos a ir pidiéndole al Señor que Él nos dé comprensión, entendimiento, que podamos enfocarnos en su palabra. De esto se trata cuando nosotros leemos, vamos a la Biblia, tenemos que dejar que Dios hable a nuestro interior y que podamos comprender aquello que estamos leyendo. Vamos a meternos un poco en la vida de Saúl. Vamos a ir comprendiendo cuáles fueron sus errores como rey en aquel entonces. Voy a usar mis lentes de Clark Kent. No, todavía tengo que hacerme unos lentes, estos estaban por ahí nomás, para que podamos leer mejor la palabra de Dios. Bien. El 13. Primera de Samuel 13 del 1, vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor. Dice que había reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a su tienda. Para ir entendiendo, ¿no es cierto? Dice que ya había pasado ya más o menos 2 años que estaba reinando Saúl en aquel entonces. Acuérdense en que el pueblo había pedido un rey y este rey estaba ahí para reinar. Entonces ya estaba formando su primer ejército. Él ya estaba formando la defensa que iba a tener Israel contra aquellos pueblos que querían invadirlos o que querían someterlos, esclavizarlos. Entonces él ya había formado su primer ejército. Dice que 3,000 hombres. Era, para hacer su primer ejército, un grupo lindo, donde 2,000 estaban con él y 1,000 estaban con Jonatán, el hijo de Saúl. Estaban ahí en otro lugar. Dice la palabra del Señor que Jonatán, versículo 3, atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan, dice, los hebreos. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que Jonatán estaba con su ejército de 1,000 personas y atacó a los filisteos en algún lugar, ¿no es cierto? Los atacó, fueron, y desde ahí hay un punto de inflexión y pasan cosas, empiezan a pasar cosas en el pueblo de Israel. En las relaciones con los filisteos ya se habían roto. En aquel entonces los filisteos no les importaba si el pueblo de Israel estaban calladitos, no decían nada, no pedían nada. Cuando a ellos se les ocurría, entraban, los vandalizaban, les robaban lo que ellos tenían y después se iban. Hasta ahí no había problema. Pero desde el momento que Jonatán, dice, con estos 1,000 hombres, los ataca, ahí empiezan los problemas. Pero ¿qué es lo que hizo Saúl? Dice que hizo tocar trompetas por todo el país. Entonces vamos a ir ahí comprendiendo qué es lo que había en el corazón de Saúl. Si vamos entendiendo lo primero que hizo, ¿qué es lo que fue? Dice que por todo el país salió y mandó a tocar trompetas. Presta atención. Él mandó a tocar trompetas por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl, dice, ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se le juntó pueblo en pos de Saúl en Gilgal. ¿Qué es lo que se dijo? Que Saúl había atacado a los filisteos. Y no era tan así.
Sino ¿quién había atacado a los filisteos? Era Jonatán, que había atacado a los filisteos. Está bien, él era el rey, ¿no es cierto? Él era el rey, se adjudica este ataque y él primero toca trompetas para que todos puedan escuchar lo que había sucedido. Y él se adjudica, ¿no es cierto?, este ataque, por más que era su hijo. Está bien, él era el rey. Podemos decir que está bien que se haya hecho de esta manera. Pero no hubo en él humildad de reconocimiento a Jonatán, sino que directamente la victoria la hizo propia. Dice que todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Y acá empiezan los problemas. Dice que Israel se había hecho abominable a los filisteos. O sea, por este ataque que pasó, ya los filisteos dijeron: ¿qué pasó? Estaban muy tranquilitos y se levantaron. Ahora van a ver quiénes somos nosotros. Ahora se van a enterar estos quiénes somos nosotros. Cuando nosotros como personas decidimos obedecer a Dios, cuando nosotros como iglesia tomamos una decisión de servir a Dios, trabajar para Dios, hacer cosas, los filisteos se enojan. El enemigo se enoja contra sus hijos. Dice que el enemigo estaba enojado en aquel entonces. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Y prestemos atención, dice: 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Misma, al oriente de Bet-Aven. Se juntaron para pelear contra Israel 30.000 carros. Algunos dicen: capaz que se equivocaron acá en la Biblia, son muchos carros. Pero no es así. Porque la palabra de Dios, si Dios permitió que esto estuviera escrito, es porque fue así y fue real. Se juntaron todos a pelear contra Israel. ¿Cuántos hombres tenía Israel? 3.000 hombres de guerra. Y ustedes imagínense cuando dice acá: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como arena del mar. Y se había un gran ejército. Entonces me imagino que no era fácil. O sea, ahí podemos pensar: bueno, acá entonces ¿qué pasó? Jonatán se equivocó, ¿por qué fue? Y los atacó. Mira el problema que tenemos ahora. Mira el problema. Al frente de nosotros no estaban, pero ahora tenemos un gran ejército frente de nosotros. Nosotros con nuestros 3.000 hombres, ¿qué vamos a hacer? Estos tienen 30.000 carros. Un ejército estaba plantado al frente de Israel. Eso sí que era un problema. Era complicado. Dice que cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron. Dice que se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en roca, en cisternas, se metieron a donde sea, en las cloacas. Se fueron a esconder. ¿Qué pasó? Se asustaron. Acá estamos en un aprieto. Entonces, ¿qué pasó? Estaba el rey, había hecho tocar las trompetas, había un jolgorio, ¿no es cierto? Pero cuando vieron que el ejército estaba al frente de ellos, dijeron: acá se complicó. Dice que tenían miedo y se fueron a esconder. Y eso exactamente es lo que hace Satanás contra los hijos de Dios. Les pone el ejército adelante, nos pone el ejército adelante y nosotros muchas veces lo primero que hacemos es correr a escondernos y no enfrentamos la situación. La situación hay que enfrentarla. La batalla no es de nosotros, sino que la batalla ¿de quién es? De Dios. Y eso lo sabemos. Entonces, ante cualquier cosa
que esté sucediendo, debemos de enfrentarlo. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Dice que se fueron a esconder, tuvieron miedo, estaban aterrados, dijeron, el estruendo que había cuando llegaron con sus carros, yo me imagino porque cuando, no sé si usted ha escuchado cuando vienen caballos, y se siente, imagínense el estruendo que había ese día con los carros que se juntaron, 30.000 carros y 6.000 hombres a caballo habían llegado a ese lugar. Lo primero que hicieron, dice que muchos huyeron y se escondieron, se fueron a las rocas, se fueron a las cuevas y allí estaban escondidos. Yo me pregunto, ellos vieron tantas cosas de parte de Dios, tantos milagros vieron, tantas veces Dios los libró de cosas aún peores, pero se volvieron a asustar. Y eso nos pasa generalmente a nosotros. Nosotros como seres humanos muchas veces nos asustamos de las situaciones que estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos de escasez, tiempos complicados, nos asustamos. Pero no nos debemos de ir a esconder, sino que nos tenemos que parar frente a la situación. Dice que cuando los hombres de Israel vieron esto, el pueblo que estaba en aprieto se escondieron en cuevas, en fosos, peñascos, rocas y cisternas, se metieron ahí a los pozos de agua, estaban escondidos ahí en esos lugares. Y algunos de los hebreos, dice, pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Estaban asustados. Entonces iba Saúl y imagínense, ahora tenía un ejército, ¿no es cierto?, de personas que iban temblando, asustados, atemorizados, pero no es para menos. Si usted ve que le sitian, yo creo que son momentos difíciles en la vida. Imagínense ustedes que vienen y sitian su casa un montón de personas queriendo apedrearlos, romper. Lo primero que quizás hacemos, empezamos a tapar, ¿no es cierto? Empezamos a tapar, a poner cosas contra aquello y quizás nos vamos y nos escondemos en el lugar más seguro. ¿Por qué? Da miedo. El pueblo tenía ese miedo. Pero la palabra del Señor nos dice que nos debemos ir a esconder. Dice que ellos se escondieron y algunos de los hebreos, pasaron, estuvieron ahí, pero estaban temblando. Y él dice que esperó Saúl 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Ya habían pactado que habían 7 días que él iba a ir Samuel, iba a ofrecer sacrificio ahí en ese lugar. Dice que esperó los 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. O sea, iban a pasar 7 días. Allí estaba este ejército, ellos estaban ahí, entonces me imagino que él empieza a contar, a ver 1, y no viene Samuel, ya va a venir, 2 días, y Samuel, ¿qué pasa? Que no viene, porque ellos confiaban mucho en Samuel, el hombre de Dios, el hombre que venía, ofrecía un sacrificio, y pasaban un montón de cosas, porque había una relación, decía él, en cuya presencia estoy, aquel hombre que estaba en la presencia de Dios, ellos confiaban en este hombre, que este hombre viniera y que Dios hablara a través de él y les diera un mensaje. Entonces pasaban los días, pasaba un día, pasaba 2 días. No sé si a usted le pasa, cuando pasan los días y tenemos un problema, nos vamos desesperando. Cada vez estamos más desesperados y decimos, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Me imagino a Samuel. Samuel estaba de esta misma manera. Pasaron 2 días, 3 días, 4 días, tenía el ejército ahí al frente. Ya estaban por atacarlo. 5.º día, 6.º día. ¿Y Samuel? No aparecía. Y Samuel no llegaba. 7.º día. Y no llegaba Samuel. Entonces, ¿qué es lo que hizo Saúl? Saúl comete su primer gran error acá. Dice la palabra del Señor, que esperó estos días, pero Samuel no venía y el pueblo se le estaba yendo. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Tenía que ir Samuel a ofrecer el holocausto, pero dice, que si Samuel no viene, y si le pasó algo y se quedó allá, y ya se hace la hora, hasta están pasando los minutos, listo, vamos a hacer holocausto.
Vamos a hacer el sacrificio. Aparentemente, ¿no es cierto? Un sacrificio para Dios, no era para otro, no lo veríamos mal. Pero había un problema, porque Dios había ordenado que el sacrificio lo tenía que hacer Samuel, no lo tenía que hacer Saúl. Entonces él no pudo esperar, no esperó, y tomó cartas en el asunto. Y dijo, esto se tiene que solucionar. Y no esperó en Dios. Entonces, dice que ofreció sacrificio. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí, ¿quién aparece? Venía Samuel. Y salió a recibirle y abrazarlo. Hola, ¿cómo estás? Saúl a Samuel. Ahí apareció Samuel. Te apareció a tiempo, porque todavía no habían sido atacados. Si Saúl hubiera esperado unos minutos más, porque fueron minutos ahí que hizo el sacrificio, y ahí apareció Samuel. Los tiempos son de Dios, no son de nosotros. Los tiempos son y serán siempre de Dios. Y Dios estaba probando ahí a este varón. Y nunca llega tarde. Es por eso que hay que esperar, porque Él lo va a hacer. Él hará. Pero este rey ya no iba a esperar más. Entonces dice que hizo el sacrificio. Entonces dice versículo 11, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Saúl? ¿Qué hiciste? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mispa. ¿Qué es lo que vio él? Él vio lo que él podía ver con sus ojos, pero no vio lo que Dios veía. Y ahí fue el problema. Él vio lo que él podía ver. Dice, este hombre no viene, Samuel no viene. Tengo los filisteos allá adelante, algo hay que hacer, y lo hizo. Y no esperó en Dios que se haga la voluntad de Él. Por eso Él le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Dice, porque vi que el pueblo se me estaba yendo. Entré en pánico, me asusté y vi que tú tampoco venías en ese plazo que había señalado y que los filisteos estaban al frente. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Dios no necesitaba de su esfuerzo. Dios no necesitaba que él se esforzara. Y él dice, me esforcé y tuve que hacerlo. Este trabajo no era de él. Él tenía que solo esperar en Dios. Esperar que Dios iba a obrar ese día. Y mire lo que pasa. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Eso es lo que iba a hacer Dios. Si tú hubieras esperado, si hubieras tenido paciencia, si hubieras esperado en Dios, Dios te iba a confirmar el reino para siempre, le dijo a Saúl. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová dice, se ha buscado un varón conforme a su corazón. Ya tu reino no va a ser por siempre. Dios se ha buscado a otro. Porque lo defraudaste. Porque le fallaste. Porque no esperaste en él. Estas fueron las palabras. Tu candelabro te ha sido quitado.
tu reino no va a perdurar. Te equivocaste, Saúl, le dijo. Obraste locamente. Hiciste lo que tú querías hacer. No esperaste en Dios. La palabra del Señor nos enseña que debemos esperar en Dios. Dios tiene una voluntad para todas las cosas. Y es donde nosotros somos llamados a tener paciencia y esperar en el Señor. Has obrado locamente, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel siguió de Gilgad a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba, dice, con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonathan su hijo y el pueblo que a ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas. Salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sural. Otro escuadrón marchaba hacia Betol, Orán. El tercer escuadrón marchaba hacia la región de Mira, al valle de Seboín, hacia el desierto. Y dice el versículo 19, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Y más encima tenían otro problema más. O sea, no la tenían tan fácil. No la tenían tan fácil. Dice que ellos necesitaban armas para ir a pelear. Estaban los hombres, habían unos hombres acá dispuestos a pelear y fueron a buscar armas y no tenían, y no habían herreros. El enemigo, Satanás, hace exactamente lo mismo. Empieza a sacar las cosas para que nosotros empecemos a entrar en pánico. Eso es lo que le pasó al pueblo. Los filisteos fueron y dijeron a los herreros, bueno, acá no queremos que ninguno de ustedes trabaje, que no les preparen las armas. Entonces los herreros agarraron y se fueron, dejaron sus lugares ahí. Y cuando llegaban ellos, ¿para qué? Con sus armas, con sus hierros, para que les hagan espada, para que les hagan armas, lanzas, no había nadie. No había forma de pelear contra los filisteos, no tenían armas. Y eso es exactamente lo que hace el enemigo. Quiere robarnos las armas que Dios nos ha dado, las armas para luchar contra el enemigo. Él mismo las esconde. Entonces cuando uno sale así a buscar, no las encuentra. Dice que no habían. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, era raro. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha, su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte del siglo por afilar las hachas y componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan, excepto Saúl y Jonathan su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Entonces imagínense ustedes, no tenían armas, solamente Saúl y Jonathan tenían sus espadas. El pueblo iba con lo que tenía, con las zapas iban. No habían armas, no había nada, y ahí estaban Israel y los filisteos al frente. Un corazón, en el versículo 14, más ahora dice, tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón. Esto es lo que Dios está buscando en cada uno de sus hijos. Esto es lo que Dios busca. Acá notaba algunas cosas. Un varón conforme a su corazón. ¿Qué es lo que es esto? Podemos describir esto viendo a la persona que no era un varón conforme a su corazón, o sea, Saúl.
y compararlo con el hombre que sí era un varón conforme a su corazón, David. Un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios honra a Jehová. Saúl estaba más interesado en su voluntad que en la de Dios. David sabía que la voluntad de Dios era lo más importante. Incluso cuando David no hizo la voluntad de Dios, él sabía que la voluntad de Dios era más importante. Todo pecado es rechazo a Dios. Todo pecado es rechazo a Dios. Pero David pecó más por debilidad y Saúl más por rechazo a Dios. Tanto David como Saúl sabían que el sacrificio antes de la batalla era lo más importante, porque agradaba y honraba a Dios. Pero Saúl solo pensó que lo podía ayudar a ganar la batalla. Cuando se hacía un sacrificio antes de la guerra, no era el hecho, sí, para que tenemos que ganar la batalla, vamos a hacer el sacrificio acá para ganar la batalla. No era. El hecho era honrar a Dios, reconocerlo como el más grande. De esto se trata. Nosotros no estamos para decir, Señor, danos la victoria, danos esto, danos aquello. No, estamos ¿para qué? Para honrar a Dios, para darle la gloria. Y Él va a dar lo que sigue. Pero esto no estaba en el corazón de Saúl. Saúl quería ganar la batalla nada más. A él no le importaba otra cosa. Él necesitaba a Samuel ahí, y si no estaba Samuel, lo hago yo. Y queremos ganar esta batalla. No le dio la honra a Dios. Y ese fue su problema. Saúl pensó que Dios lo ayudaría a alcanzar sus objetivos. David pensó que Dios era el objetivo. Un hombre conforme al corazón de Dios tiene un corazón noble y arrepentido. Cuando Saúl fue confrontado con su pecado, él ofreció excusas. Porque estaban ahí adelante, teníamos que hacerlo, el pueblo se me estaba yendo. ¿Qué es lo que le dijo a él? A Samuel, le dio excusas. Es que lo que pasa es que pasó esto y pasó aquello. Pero Samuel le dice, ¿pero qué has hecho? Has cometido un error tremendo. Sí, lo que pasa es que pasó esto y pasó aquello. Puso excusas y más excusas. Y no había arrepentimiento en él. Cuando David fue confrontado con su pecado, él lo confesó y se arrepintió. Dios está buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. David se arrepintió cuando él pecó. Solamente les leo un versículo ahí. Ahí en 2 de Samuel dice, entonces dijo David a Natán, 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Continúa diciendo más, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, no comió pan con ellos. Y el séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo cual dijo David a su siervo, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió
y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Cuando yo leía esto, ahí me daba cuenta la gran diferencia que había entre Saúl y David. David honraba a Dios. Dios le había quitado el hijo que amaba con todo su corazón. Pero después que murió, él sabía su pecado. Siempre reconoció su pecado. Eso es lo que no hizo Saúl. Miren, lo importante es que con nosotros confesemos nuestros pecados a Dios. Cuando nos equivocamos, cuando hacemos las cosas mal, tenemos que recurrir a Él, al trono de gracia. Dice la palabra, recurran confiadamente al trono de gracia y ahí hay perdón para nuestros pecados. Él fue y adoró a su Dios, porque no había nada ni nadie más importante que Dios en su vida. Le podían quitar absolutamente todo, pero él iba a seguir honrando a su Dios. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Que seamos hombres y mujeres que honremos a Dios sobre todas las cosas. Y yo sé que la victoria estará con nosotros. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano. Luego, el próximo domingo vamos a seguir con la gran batalla de Jonatán. Usted léalo después. Está hermoso. Está hermoso. ¿Y saben cuánta enseñanza nos deja cuando Jonatán ataca? Pero eso va a ser el próximo domingo. Mi hermano, yo le aliento a que tengamos un corazón conforme al corazón de Jehová. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te doy en el nombre poderoso de Jesucristo. Te doy las gracias, Padre Celestial, por tu amor y misericordia, Señor, porque nos has dado la posibilidad de estar en tu casa de oración un día más, Padre Santo. Tan agradecidos estamos, Señor. ¿Dónde más iremos? ¿En qué lugar estaremos sino en tu casa para darte la gloria, la honra solamente a ti, Padre Santo? Tú eres el dador de todas las cosas, Señor. Y aquí estamos, Señor, ante tu presencia para darte la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Tú sabrás ganar las batallas en esta semana, Señor. Tú sabrás pelear por nosotros, Padre Celestial. Nosotros obedeceremos, Señor, a tu palabra, Padre Santo. Nosotros haremos tu voluntad, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Bendice tu iglesia, bendice mis hermanos, sus hogares, sus vidas. Bendice la salud de mis hermanos, Padre Celestial. Sana toda dolencia en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Santo. Sana toda enfermedad. Sea echada fuera en el nombre de Jesús. Bendice los hogares, provee lo necesario, el alimento, Señor, el trabajo y todo lo necesario, Padre, en cada uno de los hogares, porque tu mano se extiende, Señor, a tus hijos, Padre Celestial. Bendice nuestras vidas, bendice esta iglesia, bendice cada actividad, Padre Celestial. Bendice los jóvenes, los niños, Padre. Bendice estas reuniones que vamos a empezar a tener en los hogares, Señor. Sean bendecidos los hogares desde ya, Padre Celestial, y que hayan personas que necesiten escuchar tu mensaje que vamos a llevar a esos hogares, Señor. Bendice tu iglesia, ayúdanos a trabajar en lo que queda este año, Padre. Levanta nuestra fuerza, nuestros brazos, Señor, porque la victoria está con nosotros. Te agradecemos, Padre Celestial, por todas las cosas. Gracias, Señor. Queremos ser parte de esto maravilloso que tú tienes para esta zona, para este lugar. Queremos ser parte, Padre Celestial, de tus propósitos, de tu trabajo, de aquello que vas a traer para este lugar. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Que Dios le bendiga.